Y ya estamos de vuelta en Más Positivo y como cada miércoles por medio tenemos nuestro bloque de nutrición. Y para eso viene mi nutri favorita, Bárbara Sepúlveda, a conversar con nosotros porque hoy día no vamos a hablar como de alimentos específicamente. Hoy día vamos a hablar de nuestro organismo, de las funciones que cumplen ciertas cosas. Y para eso vamos a hablar sobre la microbiota intestinal. Así que, Barbarita, estábamos hablando de que yo traté de ser una buena periodista, de estudiar algo, poco entendí, pero Barbarita lo va a explicar mucho mejor. Así que, para ir reduciendo un poco la incertidumbre, hablemos sobre lo que es la microbiota intestinal y la función que tiene esta en nuestro organismo. Así es. Bueno, como estábamos hablando antes de entrar al aire... porque lo hicimos. Lo hicimos, sí. Estábamos ahí estudiando un poquito. Es un tema que es poco común. Ya, generalmente uno dice microbiota intestinal, porque obviamente da un poco de indicio intestinal, intestino, ya, quizás algo funciona relacionado con el intestino, pero cumple una función tan importante que cuando uno descubre en realidad todas las funciones que tiene y la importancia que tiene en nuestro organismo, uno ahí podría empezar a generar un poquito de conciencia, porque no es un tema muy hablado, ya, entonces no es como que uno vaya por la calle o en la tele y se hable de la microbiota intestinal. Es que ese es el punto, porque lo que te mencionaba yo alguna vez lo escuché por mi hermana que estudia enfermería, pero si no hubiese sido por eso, yo jamás hubiese escuchado sobre la microbiota. Exactamente. Generalmente se escucha muy poquito. Sin embargo, lo ideal es poder empezar a que salga un poquito más a la palestra, por así decirlo, para que nos podamos interiorizar sobre qué es la microbiota intestinal. Bueno, la microbiota intestinal es un conjunto de microorganismos que habitan en en mucha parte del cuerpo, pero en este caso vamos a hablar principalmente que habitan en nuestro sistema digestivo, especialmente en el intestino. Como bien estábamos hablando anteriormente, tenemos microbiota en la boca, en el tracto urinario también. Y también en nuestro intestino, ¿ya? Pero el del intestino es como el que tiene una importancia más grande, ¿ya? Generalmente, como habíamos hablado, son microorganismos que principalmente se componen de bacterias. También hay virus, hongos, pero principalmente son bacterias. Tenemos bacterias que son buenas y otras que no son tan buenas. Y lo ideal es que siempre este tipo de bacterias se mantengan en equilibrio, porque si están en equilibrio, nuestro funcionamiento del organismo va a ser mucho mejor. Cuando esto no pasa y se encuentran en desequilibrio, que si a esto se le llama disbiosis intestinal, que es cuando no están como las mismas cantidades, por así decirlo, ya entramos en problemas y empezamos a generar harto malestar, ¿ya? La microbiota intestinal uno la tiene desde que nace, ¿ya? Y desde el día en que uno nace, también depende de cómo uno nazca, si fue por cesárea o si fue por parto normal. ¿Broma? También puede alterar nuestra microbiota intestinal. ¿Y a qué se debe eso? ¿Me lo podría responder eso? ¿A qué se debe? Sí, claro. Quedé pero chascona. Porque, el canal vaginal en este caso también tiene su microbiota. ¿Ya? Y como el bebé nace obviamente por este canal, se tiene en contacto con los fluidos, entonces también puede haber un cambio en su microbiota intestinal desde el punto que nace. En cambio, por la cesárea eso no ocurre. Claro, no hay tiene ese contacto. Exactamente. Entonces, desde el día en que nacemos o a los minutos, nuestra microbiota intestinal puede cambiar. Y esto también va cambiando obviamente a través del tiempo. Si nosotros desde chiquititos tenemos una mala alimentación o ya en edad adulta, nuestra microbiota intestinal también va cambiando. Claro, eso también desde el nacimiento, nuestra alimentación, todo ese tipo de cosas va alterando lo que es la microbiota intestinal, ¿cierto? Así es. Hoy suena tan simple cuando lo dices tú, Barbarita. Bueno, también mencionábamos un poco de que tú decías, tienen que estar en equilibrio también, en este caso porque ya pueden comenzar a generar algunos problemas. ¿Cuáles son esos problemas más comunes que puede comenzar a generar en el organismo para que la gente también comience como a hacer clic y a tomar conciencia un poco de lo que va pasando con él? Mira, puede generar inflamación. Hay muchas veces, no sé si has escuchado que hay personas que dicen me inflamo o me hincho hasta con el agua, ¿ya? Ese tipo de síntomas no son comunes, ¿ya? Y puede estar asociado también a una alteración en la microbiota intestinal. De hecho, hoy en día es tan común haber una alteración en la microbiota, pero no siempre lo relacionamos a que pueda hacer eso. De repente le echamos la culpa a algún alimento, claro, no sé, algo que comimos, o que cierto alimento nos causa malestar, sin saber que a lo mejor hay un trasfondo por detrás y es nuestra microbiota la que no está actuando de manera normal o que está alterada. Entonces puede producir mucha inflamación, puede producir vómitos, náuseas, ya cuando es un desequilibrio más grande, puede producir indigestión o a algunos le da estreñimiento también, pero todos estos síntomas son más gastrointestinales, ¿ya? Pero no es tan difícil de poder detectar si tengo algún tipo de alteración o no,
¿ya? Es por eso hay que estar súper atento. De hecho, la microbiota intestinal tiene mucha relación con nuestro estado de ánimo, que también lo vamos a... No, sí, es maravilloso, de verdad que es todo un mundo. Pero lo vamos a conversar al instante. Pero esos son uno de los síntomas más comunes. Por eso hay que estar constantemente alerta. Que si yo estoy constantemente inflamada, si estoy de manera diaria con indigestión, hay que considerar que eso no es normal y puede haber alguna alteración en nuestra microbiota intestinal y obviamente ojalá ir a médico, hacer como los exámenes necesarios para poder ver cómo está ese funcionamiento. Mira, oye, el organismo es maravilloso, básicamente, Es una cómo máquina funciona. perfecta. Somos una máquina de guerra, como dice. Claro, para que- Esta es la verdadera máquina de guerra, nuestro organismo entonces que tiene que lidiar día a día con nuestros desórdenes, con las cosas que Sí. nosotros hacemos, porque en realidad es perfecta y nosotros la vamos dañando o cuidando según sean nuestros hábitos. Pero tú Exacto. mencionaste también un punto súper importante que también tiene, altera quizás el nivel emocional o algo altera por ahí también. Entonces, ¿podemos entrar a explicar también cómo se genera esto? Bueno, ¿por qué hablábamos de que la microbiota es tan importante? Así como yéndonos un poquito sobre su importancia. ¿Por qué? Porque está a cargo también el área nutricional sobre la degradación o absorción de algunos nutrientes. Por ejemplo, hay ciertos tipos de carbohidratos o fibras que el cuerpo no es capaz de digerir, pero que sí se digieren en la microbiota y además tienen una función extra, ¿ya? También está a cargo de la producción y la absorción de vitaminas, por ejemplo, la vitamina K, la vitamina B12 o algunas vitaminas del complejo B. Está a cargo también, como habíamos dicho, del área emocional. ¿Por qué? ¿Has escuchado tú que el intestino es el segundo cerebro? Sí. Ya, ¿cierto? Que es como ya Sí. una frase bien común. ¿Por qué? Porque se ha descubierto a través del tiempo que el cerebro no funciona por sí solo. El segundo cerebro, por así decirlo, sería también el intestino, porque tiene muchas terminaciones nerviosas, también provoca neurotransmisores, igual que en el cerebro. Entonces, cuando nuestra microbiota no está bien, genera o va evitando, por ejemplo, la secreción de serotonina, que es la neurotransmisor de la felicidad. ¿Ya? Si nuestra microbiota no está bien, obviamente esa señal no llega a nuestro cerebro y empezamos con síntomas de ansiedad, depresión, estado de ánimo, cabizbajo, mucha ansiedad nerviosa también. Entonces tiene directa relación. Lo que ocurre en el intestino se va al cerebro y lo que ocurre en el cerebro se va al intestino. Cuando uno está nervioso, por ejemplo, uno dice, hoy tengo ese nudo en el estómago, ya, es porque eso está relacionado también. Ese es el nudo. Ese El es nudo el es nudo en el en el intestino, estómago. entonces. Claro, exactamente. Entonces si nuestra microbiota intestinal no está bien o no funciona de manera correcta, o sea, su alteración o su desequilibrio es en realidad en todo el organismo. Imagínate quién iba a pensar que en algún momento iba a tener relación entre lo que ocurre en mi tracto digestivo, que va directamente relacionado con o cómo me siento o con mi cerebro. Ya, pero los estudios han demostrado que sí es así, que sí hay una relación directa, de hecho es bidireccional. Como habíamos dicho, lo que ocurre aquí Claro. pasa acá y lo que pasa acá ocurre en el estómago. Cuando uno está muy nervioso se aprieta el estómago, nos da estreñimiento, a otras personas le da indigestión o estamos a punto de presentarnos. Náuseas también. Náuseas, algunos se fatigan incluso, entonces por eso es tan importante cuidar nuestra microbiota intestinal. Y como bien decías tú, nosotros como seres humanos la vamos dañando cada vez más. Aparte que en la industria cada vez los alimentos van siendo más procesados. Sí, pues ese es el tema, pues. Exactamente. Las alternativas cada vez van siendo... Lo único que nos va quedando son las frutas y las verduras. Hay alimentos de mejor calidad que otros, Sí, pero claro. aún así siguen siendo procesados. Ese es el tema ahora. Exactamente. Y hoy en día el consumo de alimentos, como habíamos hablado en la sesión anterior, que tú no estabas, pero ahí estuvimos con Matías hablando, la comida chatarra y la comida rica en azúcares son adictivas, ¿ya? Entonces cada vez su consumo es más y más y más, y si ya es un consumo diario y semanal, obviamente nuestra microbiota ahí va de mal en peor, ¿ya? Y esto va generando los típicos inflamación, porque a veces uno come una comida frita, por ejemplo, sopaipilla, y dice, oye, la sopaipilla me cayó mal. Ya, pero quizás que no sea la sopaipilla como tal, quizás mi microbiota ya está siendo alterada Claro. porque mi alimentación diaria no es la correcta. Así que, ojo, por favor, cuidar nuestra microbiota intestinal, ya que, como habíamos dicho, es un tema súper poco tocado, pero tiene una importancia prácticamente que determina nuestra funcionalidad de todo el organismo. Bueno, entonces hablando, ya que estás haciendo el llamado a que cuidemos nuestra microbiota intestinal, bueno, comentémosle a la gente cómo podemos hacerlo a través de la dieta, porque yo creo que eso es como lo principal, que cómo lo podemos hacer a través de la dieta para poder cuidar esta microbiota intestinal y que andemos pero bien aquí del estómago, de la mente, de todo
todos lados. Exactamente. Bueno, lo ideal es poder tener una dieta, una alimentación lo más sana posible, ya con alimentos que sean lo menos procesado posible. Con esto me refiero a un alto consumo de frutas, verduras, legumbres, ya, y evitar, por ejemplo, todo lo que es comida chatarra, frituras, alimentos ricos en azúcares y embutidos también, que son alimentos que son ultra procesados, ni siquiera procesados, son ultra procesados. También, ojalá llevar una alimentación rica en prebióticos y en prebióticos. Los prebióticos como que alimentan estos microorganismos buenos, ¿ya? Para que sigan funcionando bien. Y los probióticos son como bacterias nuevas que se van incorporando a nuestro sistema digestivo, ¿Y ¿ya? en qué alimentos los podemos encontrar para que la gente también, porque uno de los probióticos que justo estábamos hablando, el 1 al día, todo eso, ya. Eso, ¿y cuáles son también para que la gente los pueda encontrar así más rápido? Bueno, están los probióticos en cápsula, en pastillas, ya que eso ya un poco más médico, pero en relación a los alimentos, los probióticos los podemos encontrar, como bien decíamos anteriormente, en el 1 al día, en el chamito. De hecho, hay yogures hoy en día que tienen probióticos también, que antes no tenían. Podemos encontrarlo en el chucrut. Ya, también es un Mira. prebiótico por la fermentación que tiene. Podemos encontrarlo también en el kéfir, que es como un derivado de cepas lácteas. Los prebióticos, perdón, los podemos encontrar en espárragos, en el ajo, en la cebolla, Ay, qué en rico. verduras de hoja verde también. Entonces lo ideal es poder comer de todo un poco. No quiere decir que tengamos que comer todos los días eso, porque eso no va a ser bien, no, sino que sea un conjunto y agregarle un poquito más de este tipo de medicamentos. O sea, perdón, de alimentos, perdón. O si no, la otra opción ya sería de manera externa, que ya es con medicamentos. Pero por medio de la alimentación se puede. No, y aprovechando que ahora estamos en la temporada donde van a haber más alternativas de frutas, verduras, todo eso, así que tiene que aprovechar también en ese sentido. Bárbara, también, ¿cuál es la importancia? Porque tú mencionaste también algo súper importante, voy a retroceder un poco en la conversación, que tú decías que desde el momento 1 la microbiota se ve alterada, altera el nacimiento, etcétera. Entonces, ¿cuál también es la importancia de generar conciencia sobre la alimentación saludable desde la primera infancia? O sea, desde muy pequeño. Exactamente, desde muy pequeño. De hecho, como habíamos dicho, nuestra microbiota intestinal se puede alterar desde el momento en que uno nace, en cómo nos alimentamos posterior a esto, si estoy con lactancia, si estoy con fórmula, cuando uno ya es bebé todavía, porque obviamente la lactancia tiene mucho más beneficio, tiene una mayor cantidad de microorganismos que pueden mejorar nuestra microbiota intestinal. Sin embargo, las fórmulas lácteas no, ¿ya? Y bueno, cuando uno ya empieza a comer, lo ideal es poder, o que en este caso los papás, podamos crear una especie de una alimentación saludable, como siempre hemos dicho, lo más alejada de lo que es azúcares principalmente y comida chatarra, o exponer a nuestros niños a alimentos ricos en grasas saturadas, que son las grasas de mala calidad, o frituras también. Incentivar siempre el consumo de agua. Ya el consumo de agua también es súper importante. La actividad física ayuda a la motilidad intestinal. Ya si uno sufre de estreñimiento, por ejemplo, practicar actividad física hace que nuestros intestinos se muevan un poquito y obviamente nuestra digestión sea mucho mejor. Evitar automedicarnos. Muchas veces nos automedicamos por la cuenta de nosotras, sobre todo con antibióticos. De repente, hoy me duele una muela, uno puede creer que está infectada y toma, no sé, la típica amoxicilina. Ah, claro. Ya, eso también tratar de evitarlo, porque los antibióticos son súper dañinos para nuestra microbiota intestinal. Claro, matan las bacterias, pero también matan las bacterias buenas. Las buenas. Exactamente. Hay personas que a veces por mal diagnóstico han consumido antibióticos por mucho tiempo y eso les va dañando la microbiota intestinal y después es muy difícil recuperarla. Tengo pacientes que le ha sido muy difícil recuperar su microbiota intestinal porque está tan dañada que tratamos con alimentación, o sea, de todo. Y bueno, es más lento obviamente el proceso de curación, por así decirlo, o disminuir un poquito la sintomatología. Pero se puede revertir, esa justo era la duda que Claro. tenía, porque una cosa es cuidarlas de pequeño, pero por ejemplo, ya los que tienen la microbiota alterada, dañada, entonces existe la posibilidad de que se revierta y que en el fondo ya puedan restablecer el funcionamiento correcto de su organismo en ese sentido. Sí, claro. Por ejemplo, en casos leves sí se puede restablecer, pero en casos ya más complejos cuesta un poquitito más, requiere un poco mayor de tiempo, de tiempo de curación para poder mejorar nuestra microbiota intestinal. Ahora, lo ideal también es poder disminuir la sintomatología. Como ya hemos dicho, son sintomatologías súper desagradables, súper complejas, porque a Claro. veces comen y no terminan de comer y ya tienen que correr al baño, porque la digestión es tan
inestable, que a veces van al baño rápido, a veces no, a veces todo les causa malestar, a veces vómitos también. Entonces, lo ideal es poder disminuir al máximo posible todo lo que es la sintomatología asociada a este tipo de alteración. Oye, me quedé así, pero que de plop con todo, entonces lo que involucra, lo que es la microbiota, bueno, estamos hablando del intestinal en este caso, pero Claro. todo lo que conlleva para el correcto funcionamiento de nuestro organismo, no estoy hablando solamente a nivel gastrointestinal, sino que a nivel completo, porque lo altera como física y psicológicamente también, porque ya lo gastrointestinal son las alteraciones físicas que tú mencionabas, hinchazón, indigestión, todo eso, pero claro, los estados anímicos, o sea, en realidad es muy importante ir tomando conciencia en ese sentido del funcionamiento de nuestro cuerpo también y que se vaya hablando un poco más de lo que es esta parte de nuestro cuerpo y ojo, y siempre también el llamado es a ir a un médico, no a tomar antibióticos por la cuenta de una, todo eso. Claro. ¿Cierto? Sí. Bárbara, en esta oportunidad también, aparte de los síntomas que mencionábamos, ¿cómo también se puede en el fondo saber si tengo un desequilibrio en la microbiota? ¿Hay que ir a hacerse algún examen? ¿Cómo funciona eso? Bueno, generalmente este desequilibrio se presenta con síntomas. Como habíamos dicho, la inflamación yo creo que uno de los síntomas principales, la indigestión también, esta sensación nauseosa o ya donde uno requiere a no tolerar ciertos alimentos, ya es como un indicio a que algo no está bien. Lo ideal es poder ir a un gastroenterólogo, generalmente, que es aquella persona especializada en todo lo que es tracto gastrointestinal, y bueno, ahí se manda a hacer exámenes a veces de heces fecales para ver cómo está esa microbiota, endoscopía, colonoscopía, examen de... hay un examen que es para detectar una patología en particular que es el SIBO, que también es súper poco escuchado, pero hoy en día va cada vez más avanzando en personas que ya muchas personas lo padecen, ¿ya? Y yo creo que nunca lo he escuchado. No, alguna? yo SIBO. no, por lo menos. Bueno, esa es una alteración en la microbiota intestinal, donde las bacterias salen del colon, en este caso, y se van al intestino delgado, que es donde no deberían estar, ¿ya? Entonces se hace una prueba como de aliento, por así decirlo, ¿Ya? en donde se ve la capacidad de las bacterias ahí. Entonces son muchos los exámenes que se pueden realizar para poder corroborar cómo está mi microbiota y posteriormente, obviamente, hacer el tratamiento que generalmente requiere tratamiento medicinal, ya, o fármaco, y obviamente después con nosotros para recurrir o ver las opciones que tenemos dentro de la alimentación. ¿Ve? Entonces es muy importante, si usted comienza a sentir los síntomas ya, partir, pero derechito a pedir una hora al gastroenterólogo, entonces, para poder ya revisarse, hacerse los exámenes correspondientes. Sí, ¿cierto? y no dejarse estar, porque de repente uno deja pasar mucho tiempo y esta sensación de inflamaciones todos los días y al final llega un punto en que esto ya está tan dañado, claramente cuesta mucho más poder repararla, recuperarla. Y que aparte de la alimentación, la actividad física, el buen dormir y manejar el estrés también son puntos súper importantes. Cuando uno anda estresado, obviamente ahí la cabeza anda vuelta loca y eso de pasadita ataca el intestino y viceversa también. Así que también es súper importante, aparte de la alimentación, tocar otros puntos como son el buen dormir, el buen descanso, bueno, el estrés, que eso es relativo, pero tratar de manejar un poquito Pero lo buscar por último métodos de relajación. Entonces, yoga, claro. meditación, ejercicios de respiración, que es como un alivio para el cerebro porque obviamente se oxigena de mejor manera. Todo eso van ayudando de a poquitito a mejorar nuestra microbiota intestinal. ¿Ves? Alimentación, respiración consciente, Buen tutito dormir. consciente, todo consciente en esta oportunidad para que nuestra microbiota, bueno, funcione mucho mejor, en este caso la microbiota intestinal. Barbarita, bueno, hablamos de que tienen que ir a un especialista, que les hagan la serie de exámenes y para que les den los fármacos correspondientes, pero también tú mencionabas que esto va acompañado de una dieta, porque eso es fundamental para lograr que se comience a recuperar el daño de la microbiota. Pero si usted se quiere ir a la segura, este datazo, o sea, yo no puedo dejar pasar este dato. Bárbara, ¿dónde te encuentra la gente también para que en caso de cualquier duda te pueda hablar y pueda tener una consulta contigo? Bueno, me pueden encontrar en la ciudad de Talca. Yo trabajo en el edificio Espacio Talca, ubicado en la 2 Sur, entre 1 y 2 Oriente. Ahí les sirve cualquier locomoción, pasan micros colectivos por la calle, por la 1 Oriente, así que es súper fácil llegar. Yo trabajo de manera independiente, ya sean sesiones presenciales en el edificio o sesiones online
por cualquier parte del país, ¿ya? Me pueden contactar mediante Instagram como nutri.barbarase o si no directamente a WhatsApp, donde mi número igual está ahí en las redes sociales si me quieren contactar de manera ya más directa o llamar también. Sí, pues y también TikTok. Y TikTok también. Tiene videos bastante lúdicos ahí la Bárbara en sus redes sociales para que usted se motive también y vaya buscando alternativas. Así que ahí voy a reiterar, están saliendo en pantalla entonces nutri.barbarase entonces en Instagram y barbara.sepulveda.gmail.com entonces si quiere también de forma, y como decía, tanto de forma presencial como de forma online, usted puede ya asesorarse. O sea, tú tienes todas las posibilidades para que la gente pueda atenderse sin excusa. Exactamente. Sí, y pues. ya vamos acomodando los horarios. Generalmente yo soy bien flexible para los horarios. Si pueden ir a tal hora o conectarse a tal hora, a esa hora estamos, a menos que no haya disponibilidad, pero no hay ningún problema en poder acomodarnos en el horario. O a veces también atiendo los sábados, ya para aquellas personas que no pueden asistir durante la semana. Así que no hay por dónde. No hay excusa. Eso. Bárbara, oye, muchas gracias por estar con nosotros una vez más. Me encanta educarme contigo básicamente en lo que es los temas nutricionales. Así que nos volvemos a ver en 2 semanitas más. Nos volvemos a ver en 2 con semanas. otro temita. Así que ahí voy a estudiar otra vez, si no te voy a tener que preguntar todo antes. Muchas gracias, Bárbara. Un Chao, gusto. Fran, igual. Listo. Y de esta forma nosotros comenzamos a despedir a Barbarita y a despedir este bloque. Se reintegra Matías Cruzat y a la vuelta volvemos con Mauricio Gutiérrez y Pamela Castro. Vamos y volvemos.